8 de la tarde, hora central europea, y momento de repasar la actualidad internacional y sobre todo tenemos que empezar con la mirada puesta en Estados Unidos. Cierre de gobierno, ya es oficial. J.D. Vance, el vicepresidente, dice que no cree que el cierre dure mucho, pero tenemos que irnos a las apuestas, porque en Polymarket estamos viendo que la mayoría apuesta por un cierre que podría extenderse al 15 de octubre o más. Este es el 38% de las votaciones, un 29% se dirige más a el 10-14 de octubre y hay pocas probabilidades de que terminara mañana o en los próximos días a lo largo de esta semana. Bueno, lo que nos dice J.D. Vance es que esto va a durar poquito, y también ha hablado la secretaria de la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, dice que este cierre producirá despidos, mientras que J.D. Vance, pues mantenemos su optimismo, y además también ha culpado al líder de la minoría del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Sabemos que hay una guerra abierta ahora mismo entre republicanos y demócratas. Los republicanos están culpando a los demócratas de estar bloqueando un avance y de provocar este cierre temerario. Estefanía Muniz. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, arremete contra el líder de la minoría del Partido Demócrata en el Senado, contra Chuck Schumer, y también contra la representante de Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez, que los culpa de haber cerrado el gobierno con el objetivo de seguir financiando la atención médica, concretamente dirigida a los inmigrantes ilegales. We believe that the American people's government exists for the American people. Dice que abrirán el gobierno, pero solo si se otorgan millones de dólares en fondos para la atención médica de los inmigrantes ilegales. Dice J.D. Vance que son las palabras que tanto Chuck Schumer como Alexandra Ocasio-Cortez le reiteraron a los republicanos con la condición de abrir el gobierno. En cuanto a la culpa, I don't know. I can't predict what congressional Democrats are going to do, Peter, but I actually don't think it's going to be that long. Sigue redirigiéndose a los demócratas. No obstante, el vicepresidente ofrece reunirse con ellos para hablar sobre el cierre del gobierno. Si el cierre se prolonga durante días o semanas, afirman desde la Casa Blanca que se producirán despidos, pero que la urgencia es reabrir el gobierno y resolver los problemas de Estados Unidos, que trabajarán juntos para poder hacerlo. Dicen que es lo que exige el pueblo estadounidense. Y por parte de la secretaria de prensa de Caroline Leavitt: So the American people woke up this morning and asked the obvious question: why is the government shut down right now? En línea con lo ya formulado por el vicepresidente estadounidense, esa guerra entre republicanos y demócratas, entre las culpas de un lado a otros, son los anuncios que están ejerciendo ambos dirigentes del gobierno estadounidense. Por cierto, que también hemos conocido mediante Truth Social que el presidente Trump ha anunciado que se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping en 4 semanas, y que la soja será un tema importante en la discusión. Y del cierre de gobierno en Estados Unidos y la disputa política, vamos a la clave geopolítica. En Oriente Medio, la flotilla Gaza declara el estado de emergencia a bordo después de detectar más de una veintena de embarcaciones aproximándose. La flotilla ha informado en su canal de Telegram que su radar ha detectado más de 20 embarcaciones no identificadas situadas a unas 3 millas náuticas por delante. Según la comunicación, al ritmo actual podrían alcanzarlas en unos 30 minutos si no hay movimientos, aunque no hay confirmación sobre su identidad. La situación genera preocupación ante un posible bloqueo naval por parte de Israel. La propia flotilla ha informado a través de su canal que se encuentra ya en la fase final de su aproximación hacia Gaza. El mensaje señala que los barcos han entrado en la zona R3 de alto riesgo, un área crítica en la que en misiones anteriores se han producido intercepciones. Y según informa AFP News, Hamás necesita 2 o 3 días como máximo para responder a la propuesta del presidente Donald Trump de paz entre la organización terrorista e Israel. Según una fuente familiarizada, el grupo está debatiendo posibles enmiendas al borrador, en particular las relativas al desarme del grupo. La fuente añade que Hamás ha consultado con Turquía, Egipto y Qatar sobre el asunto. Anteriormente informábamos que era probable que Hamás rechazara el punto del acuerdo que solicitaba el desarme del grupo a cambio de una amnistía.
Y entre otras cuestiones, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha afirmado que las conversaciones con los funcionarios estadounidenses y europeos han fracasado debido al obstruccionismo de Estados Unidos. Araghchi explica que había llevado a cabo varias consultas con toda la flexibilidad necesaria para llegar a un entendimiento. Aún así, las negociaciones se han estancado. Las declaraciones se producen durante un aumento de las tensiones por el programa nuclear iraní. Estados Unidos argumenta que Teherán no está cumpliendo sus compromisos y el secretario de Estado, Marco Rubio, señala que la ONU ha reimpuesto las sanciones después de que Washington activara el mecanismo de reimposición el 28 de agosto. Paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha sancionado a 21 personas y 17 entidades relacionadas con Irán y, entre tanto, Teherán se prepara para un contraplan con el objetivo de reducir ese impacto de las sanciones. Sobre la guerra de Ucrania, el presidente francés Emmanuel Macron endurece el tono, afirma que Europa está en confrontación con Rusia y sugiere que derribar sus aviones no es imposible. En declaraciones al diario alemán Frankfurter Allgemeine, enfatiza la importancia de reducir la dependencia, especialmente de Estados Unidos. Europa está en confrontación con Rusia, dice Macron, acusándola de participar agresivamente en una guerra híbrida, incluyendo interferencia electoral, ciberataques, provocaciones en el espacio aéreo y amenazas de ataques nucleares. También señala Macron que las sanciones contra Moscú están funcionando mejor de lo que la gente dice y ha mostrado su apoyo a la propuesta de la Comisión de utilizar los activos rusos para apoyar a Ucrania. Mientras tanto, la Unión Europea envía un préstamo de 4.000 millones de euros a Ucrania. En el marco de su programa de asistencia macrofinanciera, que asciende a 18.100 millones de euros y forma parte de la iniciativa de préstamos del G7 para Kiev, con un valor de 45.000 millones, tal y como cuenta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Parte de los fondos se destinarán al sector defensa, incluyendo unos 2.000 millones para financiar la producción y con especial enfoque en la inversión en drones. El préstamo se reembolsará con fondos procedentes de activos rusos congelados de los 27. Y también tenemos que mirar a las últimas declaraciones de Víktor Orbán, del primer ministro húngaro. Ha advertido de que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea significa que llegará la guerra a Europa. Añade que Hungría se opone firmemente a ello. Además, el primer ministro ha advertido que la situación mundial es tal que un error podría desencadenar la próxima guerra mundial. Dice Orbán que el conflicto es tan tenso que si uno de los principales actores, un país más grande que Hungría, comete un error, cualquier consecuencia podría ser la misma, incluyendo una guerra mundial. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, adelanta que la tercera ronda de conversaciones entre Rusia y Estados Unidos se celebrará con toda seguridad antes de que acabe el otoño. Según las declaraciones a la agencia de noticias TASS, se están discutiendo los detalles y aún no se han fijado fechas. Ryabkov afirma también que Moscú no ha recibido respuesta de Washington respecto a sus propuestas sobre el acuerdo bilateral START, destinado a regular las armas nucleares. Confirma que aún no hay avances en el restablecimiento de los vuelos directos entre Rusia y Estados Unidos. Y seguimos con Rusia. El presidente Vladimir Putin ensalza su formidable relación con China, calificándolas de que están en un nivel sin precedentes. Además, Moscú ha afirmado que utilizará los gasoductos Artek, gas natural licuado 2 y Sakhalin para el aumento de las exportaciones del gas natural licuado a Pekín. Y también tenemos que mirar a Alemania. Un incendio y varias explosiones en el norte de Múnich han obligado a cerrar temporalmente el recinto del Oktoberfest. Tras lo sucedido en el norte de Múnich, se elevan a 2 los fallecidos. Entre ellos se encuentra el presunto autor del incendio. Nochmal zum Oktoberfest. Die Polizei hat mich gerade informiert, dass es aus deren Finalmente Sicht se han reabierto las puertas a las 5:30 de la tarde, cuando la policía ya ha afirmado de que no había situación de peligro. Y en Asia, Taiwán rechaza la propuesta de Washington de producir el 50% de sus semiconductores en territorio estadounidense. Lo ha confirmado el viceprimer ministro Shelley Chiun, que la demanda provenía de Estados Unidos. Este desacuerdo se produce durante las tensiones sobre los aranceles recíprocos y la investigación de la sección 232. Además, Taiwán señala que cualquier negociación dependerá de que ambas partes lleguen a un acuerdo, introduciendo también la cooperación en la cadena de suministro.
Se espera que el presidente estadounidense Donald Trump se reúna con el primer ministro indio, con Narendra Modi, durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Según India Today, Trump y Modi podrían reunirse los días 26 y 27 de octubre en Kuala Lumpur durante esa cumbre. No obstante, el encuentro dependerá en gran medida de si Trump acepta o no la invitación de Malasia. Y Trump anuncia un acuerdo inminente con la Universidad de Harvard después del bloqueo de fondos. El presidente estima que el centro tendrá que pagar más de $500 millones. En el marco de la batalla legal emprendida por el prestigioso Centro Académico de Massachusetts ante el recorte de financiación dictaminado por la Casa Blanca, que también toma medidas similares contra otras universidades por acoger protestas pro-palestinas. Secretary of Education, Linda McMahon, who's so fantastic, and anunciaba el presidente Trump durante la reunión en el despacho Oval. Harvard, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre estas declaraciones, y Washington lleva meses enfrentándose por la financiación federal de la universidad desde que Trump congelase los fondos destinados al centro. La Corte Suprema se niega a permitir que Trump pueda despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Mientras avanza una demanda que impugna su despido, el tribunal también programa para enero los alegatos sobre los fundamentos legales de Estados Unidos de Trump para despedirla. Mientras tanto, Lisa Cook permanecerá en su puesto. En clave económica miramos a los datos de empleo que hemos conocido hoy, aunque, insistimos, mientras dure el cierre del Gobierno probablemente no conoceremos el dato fuerte del mercado laboral este viernes. Hoy se ha publicado el informe ADP sobre el sector privado, que se deteriora y pierde 32.000 empleados en septiembre. El mercado laboral del país se deteriora tras eliminar 3.000 nóminas en agosto y empeora la previsión de consenso que anticipaba la creación de 50.000 nuevas nóminas en el mes. Las pequeñas empresas pierden 40.000 empleados, mientras que las medianas pierden 20.000. Por su parte, las grandes empresas sí incorporan 33.000 empleados. Atendemos también a otras referencias macro. El sector manufacturero en Estados Unidos mejora en septiembre, pero se contrae un mes más. Son las conclusiones del índice PMI del ISM, del Institute for Supply Management, que se ha situado en 49,1 puntos desde los 48,7 del mes anterior. El dato ha sido peor a lo anticipado por el consenso, ha sido superior a lo anticipado, que había previsto 49 puntos. Este miércoles también se ha publicado el índice PMI que elabora para el sector S&P Global y que ha caído hasta los 52 puntos desde los 53 previos. La agencia explica que los datos de PMI de septiembre indican una mejora sólida del sector manufacturero, aunque más lenta en las condiciones operativas del sector estadounidense. Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos disminuyen un 12,7%. En la semana que finaliza el 26 de septiembre, según la última encuesta semanal de solicitudes de hipotecas de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, el tipo de interés contractual para hipotecas a tipo fijo a 30 años y ha aumentado del 6,34% al 6,46%. Y por último, los inventarios de petróleo en Estados Unidos aumentan en 1,8 millones de barriles. Llegando a los 416,5 millones de barriles en la semana que termina el 26 de septiembre, según datos de la Administración de Información Energética. Las importaciones de petróleo crudo promedian 5,8 millones de barriles diarios, unos 662.000 barriles diarios menos que la semana anterior. En cuanto al crudo, el ministro de Petróleo de Irak ha revelado los planes del país para aumentar la producción diaria.